Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a trabajar con el concepto de límites, límites de funciones. Para ello vamos a entender qué cosa es un límite. En este caso nos dice que dada una función f, cualquier tipo de función que tengamos, podemos evaluar dicha función en un valor a, siempre y cuando ese valor pertenezca al dominio de la función, un tema que ya vimos anteriormente. El dominio, recuerden que es los valores que sí están permitidos en esa función para realizar algún cálculo. Aquí recordando, por ejemplo, tenemos la función. Esta función es del tipo fraccionaria. Vemos que la variable x está como denominador y, como vimos anteriormente, esta función no se puede evaluar cuando la parte de abajo es cero. Y aquí observemos que para que la parte de abajo sea cero, directamente la x debería de valer cero. Así que en nuestro dominio de la función van a ser todos los números reales, pero hay que quitarle el cero. Entonces podemos nosotros evaluar en cualquier otro de los valores que pertenecen a ese dominio. Como por ejemplo, yo lo puedo evaluar en 3, quedaría 1 sobre 3. Lo puedo evaluar en 12, quedaría 1 entre 12. Y lo puedo evaluar en menos 8, que se daría como 1 entre menos 8. Pero donde está prohibido evaluar es en el 0, ya que 1 entre 0 no se puede calcular. Una vez teniendo en cuenta que podemos nosotros evaluar funciones en distintos valores dentro del dominio, podemos entender ahora el concepto de límite. Límite de una función, un concepto no tan formal, sería, es el resultado al que se aproxima, al que vamos a acercarnos cuando se evalúa alrededor de cierto valor de x. Por ejemplo, si yo evalúo mi función, esta es mi función, f de x igual a x más 3, y voy evaluando, por ejemplo, primero en 100, 10, 5, 4.5, 4.1, 4.01. Es decir, fui desde valores muy grandes y cada vez me estoy acercando más al 4. Empecé desde el 100 y estoy acercándome cada vez más a evaluar cerca de el 4. Estoy rondando el 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que evaluar nuestra función y checar cuáles son los resultados. La función me dice que lo que yo ponga aquí en el paréntesis, la x, a esa x yo le tengo que sumar 3. Así de sencillo es lo que nos dice la función. Así que en 100 yo tendría 100 más 3, 103. En 10, 10 más 3, 13. En 5 sería 5 más 8, 5 más 3, 8. 4.5 sería 4.5 más 3, 7,5. En 4.1 nos da 7.1 y en 4.01 nos da 7.01. Si notaron, desde el valor que yo inicié, que fue el 100, hasta irme acercando al 4, nuestro resultado cada vez más se fue acercando al valor de 7, que esa va a ser la clave para nuestros límites. De hecho, podemos decir que el límite de esa función, de manera así informal, el límite de esa función va a ser 7, porque cada vez que yo me acerco al 4, perdón, cada que yo me acerco a x, dándole valores en 4 más o menos, acercándome 100, 10, 5, 4, 5, 4, 1, 4.01, yo voy a observar cómo los valores convergen o se van acercando cada vez más al 7. Por eso su límite es 7. Con esto nosotros podemos analizar algo que se llama límites laterales, porque en el ejemplo anterior yo me acerqué al número 4 por uno solo de sus extremos, por el lado derecho. Es decir, fui de valores muy grandes a valores que se van acercando, se van disminuyendo y disminuyendo hasta llegar al 4. Pero nunca me acerqué del lado izquierdo, es decir, valores que fueran menores al 4 y que se fueran subiendo hasta llegar a 4. Porque nosotros podemos entender que el 4 era el valor al que yo me quería acercar, y si yo inicié en 100, inicié de este lado, del lado derecho, luego fue 10, me voy acercando por la derecha, luego fue 4.1, que estaba muy cerca, y cada vez me voy acercando más por la derecha, pero nunca supe qué pasó del lado izquierdo. Entonces aquí es donde entra el concepto de límites laterales, que precisamente es encerrar nuestro valor por ambos lados, por derecha y por izquierda.
En este caso tenemos que límites laterales podemos calcular los límites tanto por la izquierda como por la derecha de una función, evaluando en valores que estén antes y después del valor que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, tenemos nuestra función f de x igual a x cuadrada menos 1. ¿Qué hace esta función? Al valor que está dentro del paréntesis, yo lo tengo que elevar al cuadrado y posteriormente restarle 1. Ahora, ¿qué valor estoy rondando o qué valor me interesa analizar? ¿Por qué es eso? Analizar en cierto valor. En este caso, yo voy a estar rondando el 2. Y esa flechita quiere decir cuando x tiende a acercarse o tiende a ser 2. Vamos a iniciar por la derecha y luego por la izquierda. En el caso de por la derecha, yo voy a dar valores más grandes que el 2 y me voy a ir acercando. Si observan en la recta numérica, el valor que yo quiero es el 2 y yo estoy iniciando en el 3, luego en 2.5, luego en 2.1, que está por acá, y luego cada vez más me voy a ir acercando en 2.01 y luego cada vez más cerca, más cerquitita, y por aquí debe estar el otro valor. Entonces, ahora lo que sigue es evaluar la función. Recuerden que la función lo que hace es elevar al cuadrado dicho valor y luego quitarle 1. Entonces, si inicié con el 3, sería 3 al cuadrado menos 1. 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 1 es 8. Ahora, en 2.5 lo mismo. 2.5 al cuadrado menos 1 da 5.25. Recordar primero 2.5 por 2.5 son 6.25. Quítenle 1 y da 5.25. De manera similar vamos a hacer todos los demás cálculos. En 2.1, 2 al cuadrado menos 1 es 3.41. 2.01, fíjense cómo se va acercando a un valor. En este caso es 3.04. Y en 2.001, que ya estamos casi rozando el 2, el valor es 3.004, es decir, casi 3. Por la derecha, conforme yo me voy acercando al 2, yo voy a ver que mi función tiende a ser el valor 3. Ahora analicemos si eso pasa del lado izquierdo. Y del lado izquierdo recordamos lo mismo. ¿Qué es lo que hace mi función? Es elevar al cuadrado dicho valor y finalmente quitarle 1. Entonces yo voy a iniciar del lado izquierdo. Me voy a acercar al 2 del lado izquierdo. El 2 está aquí. Voy a iniciar, por ejemplo, en 0, luego en 1.5, luego en 1.9 y luego cada vez más me voy a ir acercando. Por ejemplo, 1.99 y luego más cerquitita, el 1.999. Es decir, casi rozando el 2. Y así me puedo ir acercando de manera infinita, 1.99999, tantos 9 como ustedes quieran, sin llegar a ser el 2. Y al hacer las cuentas vamos a checar que ocurre lo siguiente. La función es elevar al cuadrado y quitarle 1. 0 al cuadrado menos 1, pues es menos 1. 1.5 al cuadrado menos 1 es 1.25. 1.9 al cuadrado menos 1 son 2.61, luego 2.96 y finalmente 2.996. De aquí, ¿qué podemos concluir? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ambos límites tienden a ser el mismo y el valor al que convergen es al número 3. Y esto lo podemos denotar de la siguiente manera. Sería, colocamos aquí del lado derecho, se escribe así, lo vamos a poner en rojo, y se dice, el límite cuando x tiende a ser 2 por la derecha, no por 2 positivo, sino 2 por la derecha, por eso el signo más lo tiene como si fuera un exponente, indicando que se inició por la derecha. Si yo me acerco por la derecha, si yo me voy acercando cada vez más al 2, ¿qué va a pasar? Pues el límite de esa función, ¿qué función? Pues x cuadrada menos 1, el límite de esa función conforme yo me acerco a la derecha, resulta ser que tiende a ser 3. Y el límite lateral izquierdo se escribe también de manera similar, el límite cuando x tiende a ser 2
pero por la izquierda, y de nuevo, no es que sea negativo, sino me estoy acercando por la izquierda, por eso el signo lo tengo como si fuera un exponente. Me acerco por la izquierda, empieza en el 0, 1.5, 1.9 y cada vez más me voy acercando por la izquierda a dicha función que era x cuadrada menos 1, pues resulta ser que ese límite tiende a ser 3. Y cuando esto ocurre, podemos decir lo siguiente. El límite cuando x tiende a ser 2 por la derecha o por la izquierda, por eso no le ponemos signo, el límite de la función como tal, x cuadrada menos 1, es 3. Y eso se determina porque tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo dio el mismo resultado. Entonces podemos decir que el límite existe y ese límite es 3. Ahora, existen algunas propiedades de los límites o leyes de los límites que se pueden hacer en lugar de ir evaluando y acercándome cada vez más cerca por la derecha o por la izquierda. Y esas leyes de límites son las siguientes, son algunas propiedades que tienen los límites. Primero que nada, el límite, por ejemplo aquí vamos a ir haciendo ejemplos de cada uno, el límite de, lo vamos a ir poniendo en rojo, el límite de una constante, eso significa acá, el límite de una constante cuando x tiende a ser un valor ahí cualquiera, 3, 8, 20, 60, el límite de una constante pues es la misma constante. Es decir, un caso en específico tendríamos el límite cuando x tiende a ser 3 del número 20 como tal, pues el resultado va a ser 20. Si yo le pongo 28, pues el resultado es 28. O sea, no importa en qué valor lo esté yo evaluando, resulta ser que pues como tenemos una constante, el resultado es constante. Por otro lado, el límite de la función cuando x tiende hacia a, nos acercamos hacia el valor de a, pero esa función es la x, únicamente x, el resultado debe ser este mismo valor, es decir, a. ¿A qué se refiere? Si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a ser 3 de la función x, pues resulta ser que simplemente es cambiar el valor de x por lo que dice aquí, por 3. Otra propiedad que tenemos es la propiedad de la suma y de la multiplicación. En el caso de la propiedad de la multiplicación, lo único que nos dice es que si tenemos una constante que está multiplicado a una función cualquiera, entonces podemos hacer lo siguiente, la constante la podemos sacar del límite. La sacamos del límite y únicamente nos quedamos peleando con la función. Un caso muy sencillo donde se puede ver esto es el siguiente. Si yo tengo el límite cuando x tiende a ser 3 de mi función 2 por x, como este es un número constante, yo puedo decir, lo voy a sacar de mi límite. Y sería 2 multiplicando a lo que me dé el límite cuando x tiende a ser 3 de x. Cosa que también ya aprendimos a hacer. Pero por el momento lo que me interesa es la propiedad que dice que yo puedo sacar las constantes y dejarlas multiplicando por el límite. Ya después de eso se resuelve el límite que quedó ahí implicado. Luego viene la propiedad de la suma. La suma lo que nos dice es que si tenemos dos funciones sumadas o restadas, este lo vamos a hacer de color verde, yo tengo la función f más g, o puede ser la función f menos g, dependiendo de qué operación tengamos, lo único que hay que hacer es separarlos, es decir, calcular el límite de la primera, límite de la función f, y sumarle el límite de la función g. ¿A qué nos referimos aquí? Un caso muy sencillo sería si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a ser 3 de mi función x más 2 o x menos 2, dependiendo del caso, lo que me dice es calcula el límite por separado, es decir, límite cuando x tiende a ser 3 primero de la x y luego límite cuando x tiende a ser 3 del 2. Y ya lo único que nos preocupa es calcular el límite de x y el límite de 2. Otra propiedad que tenemos, vamos por la propiedad número 5,
es el de la multiplicación. Caso similar. Lo único que nos dice es que si tenemos una multiplicación y queremos calcularle su límite, es válido que calculemos el límite de la primera y lo multipliquemos por el límite de la segunda. Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a ser 3 de coseno de x, para poner otros límites distintos, por tangente de x, otra función, lo que hay que hacer es límite cuando x tiende a ser 3 del coseno por, ya sea con puntito o con paréntesis, el límite cuando x tiende a ser 3 de tangente de x. Como ven, simplemente será ahora el problema resolverlos por separado y los resultados multiplicarlos. Ese tipo de límites se verán más adelante. Los de coseno, tangente y demás. Otra propiedad es la de las potencias. Lo de las potencias nos dice que si yo tengo el límite de una función que está siendo elevada a alguna potencia en específico, puede ser calcular el límite y ese límite al final elevarlo a una potencia. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se lo vamos a hacer en rojo, y sería el límite cuando x tiende a ser 3 de mi función x4, por ejemplo. Lo único que hay que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a ser 3 y ese resultado que obtengamos lo vamos a elevar a la cuarta potencia. Ahora nuestro problema simplemente es averiguar cuál era el límite de x. Y por último, la otra propiedad es la propiedad de la división. El límite de una división pues es separarlo. Si se dan cuenta, los límites tienen esa propiedad: sacar constantes, separar sumas, separar multiplicaciones y separar divisiones. En el caso de las divisiones sería el límite de la parte de arriba con el límite de la parte de abajo y ambos resultados dividirlos. Ejemplos. Límite cuando x tiende a ser 3 de la función x entre 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente separar los límites, es decir, calcular el límite cuando x tiende a ser 3 de la función x y lo que nos dé, dividirlo entre el límite cuando x tiende a ser 3 de la función 4. Una vez que obtengamos ambos límites, el último paso será dividirlos. Ahora, estas reglas no es que se apliquen una por una en situaciones aisladas. Muchas veces se dan en situaciones compartidas, como lo puede ser con el siguiente problema. Si observan, tenemos esta función y nos piden checar cuando la x tiende a ser 2, es decir, cuando se acerca a 2. Por lo tanto, nos están pidiendo calcular el límite cuando x tiende a ser 2 de 3x cuadrada menos 9x más 1. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que checar qué propiedades podemos aplicar. Lo que yo observo primero es que tenemos aquí una resta y aquí una suma. Por lo tanto, es válida la propiedad número 4, la que está aquí. La propiedad 4 nos dice que si hay sumas y restas, los puedes separar. Así que procedo a hacer eso. El límite cuando x tiende a ser 2 de 3x cuadrada menos el límite cuando x tiende a ser 2 de 9x y más el límite cuando x tiende a ser 2 de 1. Ya apliqué mi propiedad de suma. ¿Qué otras propiedades puedo aplicar? Si se dan cuenta, las dos primeras, las voy a poner de azul, están siendo multiplicadas por constantes. Entonces es válida la propiedad número 3, donde podemos sacar las constantes. Y el último límite es el límite de un solo número, del número 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es aplicar la propiedad 1, que me habla de aplicarle límites a constantes. Así que, si recordamos lo que dice cada uno de los límites, podemos hacer lo siguiente.
En los dos primeros casos, como yo tengo un 3 y un 9 que están multiplicando y me estorban, yo los puedo sacar del límite. Entonces yo obtendría 3 veces el límite cuando x tiende a ser 2 de x cuadrada, luego menos 9 veces el límite cuando x tiende a ser 2 de la pura x, porque ya le quité el 9, únicamente me quedo peleando con la x. Y finalmente, para el último, recordar que si es una constante solita, no está multiplicado, simplemente es una constante que está solita, el límite de una constante es la misma constante. Así que para esta parte yo ya resolví el último límite, pero me faltan los primeros dos. Hay que ver qué propiedades puedo aplicar. En el caso de este límite de aquí, si observan, es el límite de una x, de la pura x solita. Y el límite de x, según la propiedad 2, nos dice que el límite de x es ese valor al que lo estamos acercando. Y para esta de acá, la primerita, tenemos el límite de x cuadrada. Por lo tanto, lo que tenemos es la del exponente, porque es x elevado a la 2. Entonces vamos a aplicar ambas reglas. Y lo que sería es 3 veces, y la propiedad de los exponentes nos decía que calculemos el límite primero de la función, en este caso la función x, y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. En el otro caso nos dice que si tenemos el límite de la x solita, no sin ninguna potencia, sin nada, la pura x, entonces ese límite ya lo tenemos. Ese límite es el mismo número al que lo estamos acercando, en este caso es al 2. Y pues el último ya lo habíamos resuelto, el último dio 1. Entonces ya tenemos la segunda y la tercera parte. Seguimos únicamente peleando con la primera, pero si observan, quedó el límite de x. Y este es el que acabamos de resolver ahorita. El límite de la x, cuando está así solita, es únicamente el valor al que lo estamos acercando. Lo estamos acercando al 2. Así que para este caso tendríamos 3, que lo estoy acercando a 2, está al cuadrado, menos 9 por 2 es 18, y menos 1. Y para finalizar, si se dan cuenta, ya desaparecieron los límites y lo único que quedan son operaciones con números. 2 al cuadrado es 4, así que yo tengo 3 por 4, menos 18 menos 1 son menos 19, y finalmente 3 por 4 es 12. 12 menos 19. Resultado final, a 12 le quito 19, sería menos 7. Así que mi límite completo es un valor numérico y dio como resultado menos 7. Ese es el límite de esa función. Así como podemos aplicar propiedades, habrá momentos en los que no podemos aplicarlas porque van a causar ciertos problemas. Por ejemplo, si yo aplico las propiedades aquí de límites, haciéndolo un poquito más rápido, yo ya sé que el límite de x cuadrada, de x, de menos 6 y de x cuadrada menos 2 lo puedo separar, los puedo desmenuzar completamente y quedarían de la siguiente manera. Primero es límite de arriba y abajo, y como arriba y abajo hay sumas y restas, pues voy separando todo. Tendríamos un signo de división grande, de fracción, perdón, y tendríamos límite cuando x tiende a ser 2 de x cuadrada más límite cuando x tiende a ser 2 del valor de x menos el límite cuando x tiende a ser 2 del valor de 6. Ya despedacé todo lo de arriba, ahora va a ser lo mismo con la parte de abajo. El límite cuando x tiende a ser 2 de x menos el límite cuando x tiende a ser 2 de 2. Aplicamos nuevamente propiedades y por ejemplo aquí se va a aplicar la de potencia, aquí se va a aplicar la de x, aquí se va a aplicar la de una constante, nuevamente la propiedad de la x y nuevamente la propiedad de la constante. Haciéndolo más rápido, prácticamente sería como si lo hubiésemos evaluado, es decir, x evaluado en 2 es 2, pero al cuadrado da 4.
la x evaluada en 2, pues es un 2. Y el valor evaluado en 2, como no hay ninguna variable, se queda constante, se queda como menos 6. Lo mismo abajo, tengo la x solita, va a ser un 2. Tengo una constante solita, va a ser un 2. Y aquí es donde hay el problema. En la parte de arriba quizás 4 más 2 es 6 y 6 menos 6 es 0. Y en la parte de abajo tengo 2 menos 2, eso es 0. Aquí yo no puedo hacer cálculos, yo no puedo dividir 0 entre 0. Entonces, a pesar de que se aplicó correctamente las propiedades de límites, llegamos a un callejón sin salida. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Esto va a pasar con estas tres funciones que tenemos aquí. Con esos límites va a pasar esto. Vamos a llegar a un callejón sin salida. Así que lo que procede a hacer es aplicar factorización. De los temas de factorización que vieron a lo largo de matemáticas en estos primero, segundo, tercero o cuarto semestre, estos conceptos de factorización podemos aplicarlos aquí a nuestros límites. ¿De qué manera? En este caso tendríamos lo siguiente. Yo la parte de arriba la puedo factorizar, es decir, la puedo escribir como un producto de dos funciones. Y quedaría de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a ser 2, de la parte de abajo, como es lineal, esa se va a repetir, esa no va a cambiar. Pero la parte de arriba se puede escribir como una multiplicación. Y esa multiplicación es x menos 2 por x más 3. ¿Cómo sé que es este el resultado de la parte de arriba? Porque si yo multiplico menos 2 por más 3, va a dar menos 6. Y si a su vez yo a menos 2 le sumo 3, me va a dar coeficiente 1, que es el coeficiente que tiene la x. Esa es una de las técnicas de factorizaciones que había. Y se puede aplicar en este límite. ¿Con qué finalidad se aplica? Si se dan cuenta, tanto la parte de arriba como la parte de abajo repiten un x menos 2. Entonces, se elimina. Y únicamente nos quedamos peleando con el límite de x, cuando este tiende a ser 2, de x más 3. Y es mucho más sencillo y ahora sí ya puedo aplicar las propiedades del límite. Por ejemplo, aquí las propiedades del límite me dicen que yo puedo separar, calcular el límite de x cuando x tiende a ser 2, más el límite de 3 cuando x tiende a ser 2. Y el límite de x pues es un 2 y el límite de 3 es 3 y ese resultado es 5. Si se dan cuenta, la primera vez que lo intenté no se pudo. ¿Por qué? Porque había problemas de 0 sobre 0 y eso es imposible de calcular. Pero si hacemos una factorización, como hicimos aquí en este primer paso, y posteriormente simplificamos, entonces la función que queda es mucho más sencilla y podemos aplicar las reglas de límites. Lo mismo podemos aplicar en el segundo ejemplo. Si yo aplico propiedades de límites, vamos a llegar igual a un problema. Así que vamos a ir directamente a factorización. No todos los límites se factorizan de la misma manera. Hay que estudiar los temas de factorización para irlos recordando. Aquí los vamos a explicar de manera rápida, pero se pueden buscar videos donde ustedes puedan estudiar los temas de factorización. Y en este caso yo voy a aplicar, con solo ver esta función yo ya sé que podemos aplicar algo llamado factor común. ¿A qué se refiere factor común? Pues factor repetido. Si se dan cuenta, en la parte de arriba aparece la x tanto en el 2x cuadrada como en el x. Está repetida. Entonces podemos hacer esto. El límite cuando x tiende a ser 0 de 2x cuadrada más x, yo lo puedo poner como el repetido lo saco, le quito 1 a cada uno de ellos. Si a 2x cuadrada le quitamos una x, que ya la puse aquí afuera, pues la parte de adentro queda como 2x. Era 2x cuadrada y ahora quedó como x. Y si al segundo término, que era una x, yo le quito la x, pues lo único que queda es el 1. En la parte de abajo pues no se puede hacer mucho, así que tenemos una x en la parte de abajo. ¿Con qué finalidad? La misma que
en el caso anterior está la x arriba y está la x abajo, entonces podemos cancelar. Así que mi límite se simplificó un poquito más. Tenemos límite cuando x tiende a ser 0 de 2x más 1. A eso ya le podemos aplicar las propiedades de límites, que serían, viéndonos un poquito más directo, es 2 veces el límite cuando x tiende a ser 0 de x. Aquí apliqué de un solo golpe una de las propiedades. Dos propiedades, perdón. Primero que nada voy a separarlos. Tengo el límite de 2x y el límite de 1. Pero además de eso, como vi que el 2 está multiplicado, también lo puedo sacar del límite. Por eso es que aquí ya escribí directamente el 2 afuera y solamente me quedé peleando con límite de x. ¿Qué sigue ahora? Pues bueno, límite de x cuando x tiende a ser 0, pues va a ser 0. Y el límite de 1 cuando x tiende a ser 0 va a ser 1. Recuerden, el límite de una constante no cambia, es la misma constante. Hacemos cuentas, 2 por 0 es 0, y si le sumo 1, mi resultado final es 1. Mismo proceso en la parte de abajo. Hay que factorizar para poder simplificar. Y al ver esta expresión, la factorización que se va a aplicar es la que se conoce como diferencia de cuadrados. Porque x cuadrada menos 9 es lo mismo que x más 3 por x menos 3. Y eso yo lo voy a simplificar porque en la parte de abajo recordemos que tenemos un x más 3. Así que esto y esto se van y únicamente nos quedamos con límite cuando x tiende a ser menos 3 de x menos 3. Para este caso entonces tenemos el límite de la x cuando x tiende a ser 3 negativo. El límite de la x cuando x tiende a ser 3 negativo y menos el límite cuando x tiende a ser 3 negativo de 3. Resultados, pues el límite de la x siempre va a ser el numerito de abajo, va a ser menos 3, y el límite de una constante siempre va a ser ese límite, ese mismo número, es decir, menos 3. Menos de aquí y 3 de acá. Así que el resultado final es menos 3 menos 3, menos 6. Por el momento, hasta aquí dejaremos este video, hasta la parte de los límites hechos por factorización. Nos queda ver todavía límites infinitos y límites al infinito. Suenan parecidos, pero son completamente diferentes. Los iremos checando conforme avancemos. Por el momento, hasta aquí dejamos el video y hasta la próxima.